En esta mesa redonda podéis intervenir de dos formas, podéis hacer las preguntas escribiéndolas en el chat del panel de control, o creo que pone questions en vuestro panel de control de GoToWebinar, y posteriormente también podéis hacer las preguntas vía voz IP en caso de que tengáis un micrófono conectado y estéis siguiendo el webinar por voz IP. En caso de que estéis siguiéndolo por teléfono, que también se puede seguir por teléfono, también podéis plantear las preguntas vía telefónica. Para hacer las preguntas vía voz IP o vía telefónica, lo que tenéis que hacer es levantar la mano, accionando el botoncito que pone Raise Your Hand en la botonera vertical adjunta al panel de control de GoToWebinar. Ahí levantéis la mano y yo lo que haré es, por turnos, ir abriéndose el micrófono para que podáis plantear las preguntas vía voz. Os recomiendo que lo hagáis vía voz, se os oirá, todos os oiremos tal y cual me estáis escuchando ahora mismo a mí. Los que queréis, porque no tenéis micrófono o porque no os apetece hacer las preguntas vía escrita, pues nada, directamente lo ponéis en questions y yo se la trasladaré al ponente. Recordaros que este webinar se está grabando y se publicará íntegramente en demosdesoftware.com, que es nuestra biblioteca de webinars. También en nuestro canal de YouTube, youtube.com/videosite.com, youtube.com/videosite.com. La calidad del vídeo que tenéis en Demos de Software, añadido a que en Demos de Software tenéis el vídeo por capítulos y además se puede ver perfectamente, entre otras cosas, si últimamente, esto es una mejora que hemos introducido últimamente, lo podéis ver en cualquier tablet, incluido el iPad. Como os digo, la calidad que tenéis en el vídeo en Demos de Software no es ni mucho menos la que tenéis en YouTube. En YouTube, aunque sea HD, no se ve, no se define también la imagen del webinar como lo tenéis en demosdesoftware.com. Además, tenéis que en demosdesoftware.com tenéis el vídeo que puede llegar a durar 1 hora y media o 2 horas, lo tenéis por capítulos, con lo cual pues siempre es mucho más fácil de ver, además lo podéis ver cuando queréis, a vuestra disponibilidad. Bueno, pues sin más, y habiendo presentado un poco los aspectos logísticos del webinar de hoy, una cosa que no se me olvide, podéis minimizar el panel de control de GoToWebinar accionando la flechita naranja que aparece arriba del todo y que pone Hide Control Panel. De esta forma podéis tener una visión completa de la pantalla. Cuando queráis hacer preguntas o lo que sea, pues volvéis a abrir el panel de control, dándole otra vez a la flechita que estará en la dirección opuesta para y que pone pues ver el panel de control. Está en inglés, os pido disculpas porque ahora mismo GoToWebinar todavía no tiene el panel de control en español. Bueno, sin ir más lejos, os voy a presentar el webinar que tenemos ahora. Como ya sabéis, bueno, es un curso, evidentemente un breve curso, una introducción a los conceptos de administración y gestión de la base de datos Oracle 11G. El curso va a estar impartido por Luis Mediero, que es director de tecnología de Steltix, que es steltix.com, es la web, es partner de Oracle, son expertos, entre otras cosas, en bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión y mantenimiento de las bases de datos Oracle, y él, bueno, como os digo, nos va a hacer una introducción a la estructura, un poco a la memoria, temas relacionados con la memoria que gestiona la base de datos, etcétera. Como digo, posteriormente podréis plantear las preguntas que consideréis. Bueno, pues sin ir más lejos, vamos a abrir el micrófono a Luis. Luis, te abro el micrófono y ahora te paso la presentación. Muy bien. Bueno, espero que
que me veáis todos y que veáis bien la presentación. Te vemos perfectamente y te oímos también muy Vale, bien, así que cuando quieras, Luis. estupendo. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar este seminario. Como os comentaba anteriormente, es bastante difícil en 45 minutos contar todo lo que es la administración de base de datos. Voy a intentar ser bastante conciso en los aspectos más triviales, aunque casi nada es trivial en una base de datos, e ir un poco más en profundidad en cosas que considero importantes. La verdad es que me gustaría explicaros muchas más cosas, pero bueno, como sabéis, vamos a dar una serie de seminarios a lo largo de este mes. El siguiente es de Tuning, el siguiente es de RAC y después hablaremos de Golden Gate y por último de Business Intelligence. Y bueno, algunas de las cosas que hoy no vamos a ver las veremos en otros seminarios en las siguientes semanas. Muy bien, bueno, vamos a empezar echando un vistazo a la administración de base de datos. Este capítulo es bastante, vamos a pasarlo bastante rápido, pero me interesa explicaros ciertos conceptos, porque como no sé el nivel que tenéis, pues me gustaría empezar por lo más básico. Seguramente a muchos de vosotros pues esto os sobra, pero por si acaso me gustaría hablar de algunas cosillas. Lo primero, evidentemente, es ver qué es una base de datos relacional. Bueno, muchos de vosotros lo sabréis, pero lo más básico, lo podemos decir de una base de datos relacional, Oracle es una base de datos relacional, es que es una colección de tablas y relaciones. Y esto es lo que almacenamos en nuestra base de datos. Hablando rápido, porque como sabéis las bases de datos han evolucionado muchísimo y ya no solo se almacenan estas cosas, se almacenan muchos otros objetos, pero nos vamos a centrar en este tipo de conceptos a la hora de explicar cómo administrar una base de datos. Estos son los términos más usados que seguramente conozcáis casi todos: la clave primaria de una tabla, lo que es una tupla o row, lo que es una columna, una clave foránea que nos permite enlazar tablas a través de una relación, lo que es un campo y lo que es un valor nulo. Esto es lo que nosotros manejamos en una base de datos Oracle y en cualquier otra base de datos relacional. También os quiero contar, a los que no lo sepáis, aunque imagino que todos lo sabéis, que es el SQL. Es importante que conozcáis SQL para administrar una base de datos, aunque como veréis después no es nuestra tarea fundamental. El administrador de base de datos no tiene por qué saberlo en principio, aunque siempre nos lo van a exigir. Es un conjunto de sentencias que usamos para acceder a los datos, evidentemente. ¿Y qué podemos hacer con el SQL? Pues lo más básico es hacer preguntas a la base de datos. Todos seguramente habréis hecho queries a la base de datos a través de selects. Podemos insertar, actualizar y borrar tuplas. Este concepto es muy importante para después explicar lo que son las transacciones. Crear, reemplazar, alterar o borrar objetos. Y aquí hablamos ya de generalidad de objetos, no solo de tablas. Los create, los replace y los alter se hacen no solo de tablas ni de índices, sino de muchas otras cosas. Controlar el acceso a esos objetos a través de grants y otras muchas cosas que podemos hacer a través de SQL. Aquí tenéis un pequeño resumen de las distintas sentencias clasificadas por lo que hacen. Estos nombres os deberían sonar a todos y se clasifican en estas categorías. Para la selección y para hacer consultas, evidentemente tenemos el select. Los DML, que nos permiten manipular los datos, son los insert, delete y merge. Después tenemos los DDLs, que nos permiten definir y crear objetos en la base de datos, modificarlos, borrarlos, etcétera. Aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos el control de transacciones. Una vez hecho una inserción, por ejemplo, o un update, como sabéis, en Oracle y en otras bases de datos, necesitamos
comitar ese cambio o hacer un rollback de ese cambio. Y después tenemos los DCLs, que nos permiten principalmente manejar los permisos de los objetos de la base de datos a través de grants y revokes de permisos de esos objetos. Bueno, aquí ya empezamos con algo más importante. Cuando, si os estuviera delante, os preguntaría qué es para vosotros una base de datos, y cada uno tendría una definición distinta. Bueno, aquí nos vamos a centrar en lo que es una base de datos Oracle, cómo definimos una base de datos Oracle. Una base de datos Oracle se define con dos palabras, instancia y base de datos en sí. La instancia es un conjunto de procesos y un espacio de memoria que nos permiten manejar los datos almacenados en la base de datos. Y la base de datos es un conjunto de ficheros que nos van a permitir almacenar esos datos. Aquí podéis ver, después entraremos en mucho más detalle, pues algunos de estos procesos, que son estos que tenéis aquí abajo, el Database Writer, el SMON, el PMON, el ArcGIDE, etcétera, etcétera. Y estas estructuras de aquí son las estructuras que tenemos en memoria. Principalmente vamos a hablar hoy de la SGA y un poquito por encima de esto que está aquí, que no lo pone, pero es la PGA. Hablaremos un poquito de lo que es la PGA y de lo que es la SGA. Como podéis ver, esto da para muchas horas de charla, con lo cual vamos a pasar a hablar de estas estructuras de memoria en lo más básico. Y después, lo que es la base de datos, las estructuras de almacenamiento, las podemos agrupar en tres principalmente, que son el online read o log, los control files y los data files. En el último capítulo veremos para qué sirven y cómo se organizan estas estructuras de almacenamiento en nuestra base de datos. Bueno, esta es una diapositiva que me gusta mucho, porque si alguno de vosotros está haciendo trabajos de DBA, pues el trabajo de DBA normalmente nuestros jefes es el chico para todo. Realmente un DBA estrictamente debería hacer solo esto que tenemos aquí. Lo que pasa es que, como veréis, hacemos de todo, no solo esto. Instalar y actualizar el software de Oracle, crear bases de datos, levantar y bajar instancias, gestionar las estructuras de almacenamiento que hemos visto antes, gestionar usuarios y seguridad de estos usuarios, gestionar los esquemas, también que es donde tenemos nuestras tablas, hacer backups y recuperaciones si fuera necesario, hacer monitorización proactiva de la base de datos para poder tomar acciones correctivas o preventivas de lo que pueda pasar en nuestra base de datos, monitorizar y mejorar el rendimiento de la base de datos y diagnosticar y reportar errores al soporte Oracle. Como veis, esto es lo que en teoría hace un administrador. En la práctica, pues hacemos muchas otras cosas, como por ejemplo ayudar a los desarrolladores a mejorar SQLs o incluso manejar el sistema operativo donde está instalada la base de datos para optimizar ciertos procesos dentro del sistema operativo. Realmente tendríamos que tener algún experto a nuestro lado en sistemas operativos, pero al final nos acabamos convirtiendo también en algo parecido a un experto en sistema operativo con el tiempo. Para mí, la parte más importante, digamos que estas tareas de arriba, estas 5 tareas primeras, son tareas, digamos, más habituales, más cotidianas, y las más importantes para mí son las 4 últimas, estas 4 últimas de aquí, el hacer backup y recuperaciones, la monitorización, la mejora del rendimiento y el reporting a soporte de Oracle de problemas que podamos tener. Estas no solo son las más importantes, a mí son las que más me gustan y las que realmente son más divertidas. Bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Cuando hablamos de estas herramientas, hablamos de las herramientas que nos proporciona Oracle. Después tenemos otras herramientas externas a la base de datos, como el SQL Developer
y otras que hay en el mercado, pero estas son las que vienen con la base de datos. En primer lugar, tenemos el instalador de Oracle. Después hablaremos de la instalación. Haremos unos pequeños pantallazos de cómo instalamos Oracle, por si alguno de vosotros no lo ha instalado nunca. Tenemos el DBCA. Con el DBCA podemos crear nuevas instancias en nuestra instancia y su base de datos asociada en nuestra instalación. Tenemos el DBA, que nos permite hacer upgrades de la base de datos. Antes los upgrades en Oracle eran bastante tediosos, peligrosos y diríamos que nos ponían a todos los DBAs nerviosos. Actualmente es mucho más sencillo aplicar parches, es más, incluso está automatizado. Si tenéis una cuenta de Metalink, prácticamente es automático, nos recomienda los parches a aplicar en la base de datos y nosotros decidimos si los aplicamos o no, y nos va guiando en la instalación. Eso es desde la 11G. El Oracle Net Manager y el Net Configuration Assistant nos va a permitir configurar listeners y el método de conexión que vayamos a utilizar. Una herramienta muy importante para un administrador es el Enterprise Manager. Yo soy de la vieja escuela de hacer las cosas a través de SQL, pero cada vez me estoy pasando más al Enterprise Manager porque cada vez es más completo, con lo cual simplifica muchísimo el trabajo de un DBA. Después veremos cómo simplifica ese trabajo y veremos cómo podemos utilizar el Enterprise Manager. Tendremos un capítulo para esto. El SQL Plus es pues la típica herramienta para realizar nuestras consultas. Es la herramienta de los administradores de la vieja escuela, aunque ahora utilizamos bastante el SQL Developer. El Recovery Manager es la herramienta que nos va a permitir manejar los backups. Es la herramienta básica que nos permite manejar los backups, hacer backups, programarlos y hacer recuperaciones de la base de datos. El Oracle Secure Backup es una herramienta de pago. Esta herramienta no viene de por sí en la base de datos, es una herramienta de pago de Oracle que nos permite manejar grandes entornos de backup, cabinas de backup, robots, etcétera, etcétera, de una manera más friendly. Y después tenemos dos herramientas muy importantes para la carga y extracción de datos. Bueno, Datapump es para la carga y extracción. Es el antiguo Export Import para los que vengáis de versiones como la 8. El Datapump no existía. El Datapump nos permite hacer exports imports de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, realmente mucho más rápida, y sustituye, sigue existiendo el export import, pero lo va a sustituir en un futuro. Yo desde hace años ya no utilizo export import, excepto cuando trabajo con bases de datos 8 y utilizo Datapump desde la versión 10. Y el SQL Loader, que nos permite cargar, pues por ejemplo, un fichero plano, grandes cantidades de información a una tabla. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Como veis, este lo hemos pasado bastante rápido. Son conceptos bastante básicos. Vamos a ver cómo instalar y crear una base de datos. Para los que nunca lo hayáis hecho, digamos que vamos a diferenciar un poco lo que es la instalación en Windows y lo que es la instalación en Linux y Unix. Una instalación en Windows es bastante inmediata y bastante rápida. No hay que tocar demasiadas cosas en el sistema operativo, yo diría que nada. Pero sin embargo, en Linux y en Unix la instalación ya es un poco más compleja. Tenemos que andar tocando parámetros de kernel y demás. Tenemos que ver las librerías que están instaladas y asignar variables de entorno, ahora veremos cuáles, en nuestro sistema operativo, en nuestro usuario de sistema operativo. Bueno, la herramienta de instalación que vamos a utilizar es el OUI, el Oracle Universal Installer. Esta herramienta
es genérica desde hace bastante tiempo para cualquier producto Oracle. Si instaláis un WebLogic vais a utilizar, se va a arrancar la misma herramienta y lo que nos va a permitir es hacer una instalación en modo gráfico de la base de datos, no como antiguamente, que era todo modo texto, hablo muy antiguamente. Antes de instalar debemos chequear lo siguiente. Estos son los parámetros básicos, y digo básicos porque es que es muy poco. Yo cuando leo la documentación y veo que lo más básico es 1 GB de memoria, me parece poquísimo a las alturas de la tecnología en las que estamos. Yo normalmente no he instalado en los últimos 2 años nada por debajo de 4 GB de memoria. Pero bueno, para hacer una práctica, por ejemplo, una máquina con 2 GB, no voy a decir 1, sería ideal. Lo mínimo que pide la instalación es 1 GB de memoria, tanto para Linux como para Windows. Suficiente espacio en swap. Esto sí que es única y exclusivamente de Linux y de Unix. El swap es el área donde la memoria del sistema operativo va metiendo cosas y necesita pues un cierto espacio. Por ejemplo, hablando de memoria ahora mismo, o sea, de mi memoria, ahora mismo creo recordar que para 2 GB necesita el doble de swap, es decir, 4. A partir de 4 GB ya con el mismo tamaño de swap que de memoria es suficiente, pero bueno, hay distintas, para eso tenéis el manual de instalación y podéis ver cada una de las configuraciones de swap. Necesitamos los service packs y parches de sistema operativo adecuados. Aquí diría más, los service packs y parches son principalmente para temas de Windows. Para Linux y Unix yo diría que no son los service packs en sí mismos, sino en las librerías de sistema operativo los que tenemos que mirar. Y por supuesto el sistema de ficheros adecuado. El sistema de ficheros adecuado, por ejemplo, podemos hacer una instalación en NTFS, pero no podemos hacerla o no deberíamos hacerla en un FAT. O también, por ejemplo, cuando utilizamos almacenamiento ASM, que hoy no vamos a hablar de él porque es algo bastante más avanzado, pues necesitamos tener nuestra cabina o nuestro almacenamiento con una LUN vacía para poder hacer ese tipo de instalación. Y además, sobre todo para entornos Linux y Unix, porque en entornos Windows se crean automáticamente, debemos tener en nuestro profile estas variables de entorno como mínimo definidas. Después hay más variables de entorno. Yo cuando hago una instalación la hago con bastantes más variables de entorno, pero estas son las básicas. El Oracle base es el directorio a partir del cual se instalan todos los productos de Oracle. Es decir, en una máquina no solo tenemos por qué tener instalado una base de datos, podemos tener, por ejemplo, un WebLogic instalado. Pues el Oracle base es el directorio a partir del cual se instala todo. En las últimas versiones a esto le llaman OFA. Es el directorio para el OFA. El OFA es el Optimal Flexible Architecture de Oracle. Es un palabra más que viene en la documentación, pero cuando os hablen del directorio OFA, pues es el home, perdón, el base. El home es donde está instalado el software de la base de datos. Este directorio que parte del Oracle base contiene el software de Oracle. Y el Oracle Seed es el nombre inicial que le vamos a dar a nuestra instancia. A vosotros seguro que os suena a todos ORCL, es el nombre por defecto, que se utiliza. Bien. Y por último tenemos el LD Library Path. En el LD Library Path sí que es solo necesario para instalaciones Linux Unix. En este path vamos a tener las librerías Unix que son necesarias para la utilización de Oracle. Muy bien, vamos a seguir a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería una instalación. Aquí, idealmente, si estuviéramos en un aula, pues haríamos una práctica. Pues como no tenemos esa posibilidad, pues os he preparado unos cuantos pantallazos para que veáis cómo se instala.
Vamos a ver una instalación típica, una instalación por defecto, y lo vamos a ver en un entorno Linux Unix. Hablo de Linux Unix porque son los mismos comandos tanto en un HPUX como un AIX como en un Linux o un Solaris. Para arrancar el instalador tenemos que hacer run installer. Una vez arrancado el run installer nos aparecerá ya en modo gráfico las pantallas de instalación. Lo primero que tenemos que decir es que queremos crear y configurar una base de datos y es una base de datos en modo server. No queremos instalar el cliente, sino el servidor. Esta es la primera pantalla de la instalación típica. Si hemos definido en nuestro punto profile las variables de entorno de las que hablamos antes, el Oracle base y el Oracle Home, nos aparecerán ya aquí por defecto. Nos aparecerá el Oracle base que hemos puesto en nuestro punto profile y el Oracle Home, que es el software location que hemos definido. Si no lo hemos definido podemos hacer browse, pero recordar, es importante en un Linux Unix definir en el punto profile estas variables. Y también le decimos dónde va a estar nuestra base de datos. La base de datos en sí, es decir, los data files, los redologs y los control files de los que hablamos en una diapositiva anterior, le decimos dónde va a estar y el tipo de almacenamiento que tenemos. En este caso, el ejemplo es con File System, que es lo más básico, el sistema de ficheros, en este caso sería el sistema de ficheros Unix. Y después le decimos la edición que vamos a instalar, Standard Edition 1, Standard o Enterprise. El grupo del sistema operativo, que es DBA de esta instalación, es algo que es también un poco avanzado y solo para Unix. Tenemos que configurar nuestros usuarios y grupos de usuarios en Unix de una manera determinada que viene en el manual de instalación y una de las cosas que nos pide es que haya un grupo DBA. Es bastante sencillo de hacer, simplemente siguiendo el manual. Y después tenemos nuestro nombre de instancia. Desde hace unas cuantas versiones el nombre de instancia le llaman global porque le podemos poner un dominio. Yo soy bastante aficionado en las instalaciones a las que hago, a no ser que sean grandes instalaciones, es decir, donde hay que sea una multinacional, por ejemplo, que tenga distintas ubicaciones de bases de datos. Normalmente pongo rcl.local para simplificar. Y aquí nos pide el usuario de administración para nuestra instancia. Con este usuario nos lo ponemos una sola vez y tendremos entrada con System y con sys. Muy bien. Lo último que va a hacer la instalación es decirnos un sumario de lo que vamos a hacer y iniciar la instalación. En la instalación típica, como os decía, se crea automáticamente la base de datos al finalizar la instalación del software. Esto que hemos visto antes, esas pantallazos de la instalación típica. Yo siempre recomiendo una instalación avanzada. Una vez que tengáis confianza con la instalación, la instalación avanzada se hace instalando solo software. Hay una opción en esas pantallas cuando das a instalación avanzada que nos dice instalar solo software, con lo cual solo nos instala los programas que van en el Oracle Home, pero no nos crea la base de datos. No nos crea ni la base de datos, ni las estructuras de base de datos, ni nos inicia la instancia. Una vez hecha la instalación del software, lo que hacemos es utilizar el netca para crear el listener. Después veremos qué es el listener en un capítulo posterior. Y por último utilizamos el dbca, uno de las tools que hablamos antes, para crear la base de datos de una manera más personalizada. Podemos darle tanto a la base de datos como a la instancia parámetros de manera personalizada. Si lo hacemos típico, nos crea una base de datos con unos parámetros dependientes de la máquina y con unos parámetros estrictos, que después se pueden cambiar, excepto algunos. Por ejemplo, el tamaño de bloque no se puede cambiar. Una vez creada la estructura de almacenamiento, el tamaño de bloque es algo que queda fijo. Con lo cual, es importante, si tenemos que hacer un tamaño de bloque distinto de 8K, que es el tamaño de bloque que la instalación típica nos proporciona, hacer una instalación avanzada para poder decirle un tamaño de bloque distinto.
Muy bien, cuando creamos la base de datos, cuando termina la instalación del software y empieza a crear la base de datos, pues como veis nos hace absolutamente todo. Aquí lo podéis ver, prepara la base de datos para la instalación, copia los ficheros, linka binarios y por último hace el netCA automáticamente y el DBCA automáticamente. Vamos a ver en una instalación avanzada qué es lo que podemos decirle al DBCA. Para arrancar el DBCA lo único que tenemos que hacer, tanto en Linux como en Unix, y también podríamos hacerlo en Windows, es ejecutar el comando DBCA. En Windows aparte, en el menú de inicio, tendremos un acceso directo a este aplicativo gráfico. Le decimos, fijaros todo lo que podemos hacer, podemos crear, configurar las opciones de la base de datos, borrar una base de datos existente o manejar templates de base de datos. Vamos a ver lo que sería la creación de la base de datos. Lo primero que nos dice es si es una base de datos de propósito general o transaccional. Normalmente suele ser este tipo de instalación la que hacemos, o de Data Warehouse. Si le decimos Data Warehouse, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer es que la base de datos va a tener por defecto, aunque lo podemos tocar en una pantalla posterior, entre 16 y 32 K de tamaño de bloque. Muy bien, vamos a ver ahora el Enterprise Manager. Vamos a pasar al capítulo 3. El Enterprise Manager, como os comentaba, es una herramienta que nos permite administrar la base de datos a través de una página web. Realmente es un aplicativo web instalado sobre un C4J, es un aplicativo Java, y que nos hace de manera automática muchísimas cosas que antiguamente había que hacer de manera manual o a través de aplicaciones en modo gráfico en Windows, que eran bastante más engorrosas porque había que abrir varias aplicaciones para hacer distintas cosas. Aquí está todo en uno. Nos permite hacer un montón de cosas, como os digo, entre ellas, pues, por ejemplo, monitorizar la base de datos. Hay una pestaña de rendimiento. Desde aquí podemos crear nuevas estructuras de almacenamiento. Podemos crear esquemas, incluso tablas y índices. Podemos gestionar la seguridad de los usuarios, dar grants, quitarlos, etcétera. Podemos programar los backups desde una de las pestañas del Enterprise Manager y realizar las restauraciones. Es más, una de las cosas que seguro que os va a pasar a menudo, o ya os ha pasado, es que si tenéis algún problema cuando arrancáis el Enterprise Manager, os dirá que hay algún problema, por ejemplo, un bloque corrupto, os avisará y si queréis hacerlo automáticamente os lo recupera. Y podemos manejar el data pump para importar y exportar datos. Son algunas de las cosas, digamos, las más habituales, porque en el Enterprise Manager hay muchísimas más. ¿Cómo arrancamos el Enterprise Manager? Pues nada, el comando es el mctl, el Enterprise Manager Control, y lo único que tenemos que hacer es hacer un start del DB console. ¿Y dónde nos queda arrancado? Pues por defecto el Enterprise Manager, cuando lo instalamos, queda en el puerto 1158, con lo cual tenemos que hacer HTTPS, el nombre del host, puerto /em. Para los que venís de versiones 10, deciros que en 11, yo diría que incluso en 10.2.05 ya fue obligatorio, a partir de la 10.2.05, 10.2.04, pero en 11 ya siempre se monta sobre HTTPS. Como es un certificado privado generado por Oracle, pues os dará un error de que no es un certificado de GeoTrust y estas cosas, y le tendréis que decir que adelante, la primera vez que arranquéis, y después podéis guardarlo como certificado. También se puede instalar un certificado de GeoTrust si el acceso se va a hacer externo. Y una vez puesto esto, pues la primera pantalla que nos aparecerá pues será de login y password.
Aquí podéis entrar como sys, como system o como un usuario al que le habéis dado permisos de administración. Y esto es un ejemplo de uno de nuestros servidores de prueba. Esto es lo que se ve al entrar. Vamos a explicar un poco por encima algunas de las cosas, porque tampoco me voy a meter en detalle en todo lo que hay disponible. Pero, por ejemplo, en la pestaña de rendimiento podéis ver distintas gráficas del rendimiento de la base de datos, de cómo está trabajando la memoria, la CPU, si hay algún problema de esperas en grabación de datos, si hay algún problema de esperas o bloqueos, etcétera, etcétera. La pestaña disponibilidad es donde haremos los backups. En esta pestaña podemos ver todos los backups realizados, cómo se han realizado y hacer recuperaciones desde esta pestaña. En la pestaña servidor lo que vamos a hacer es manejar, pues por ejemplo, lo más básico, table space, data files y demás. Después veremos ese concepto. En la pestaña esquema lo que estamos manejando es dentro de un esquema sus objetos, las tablas, los índices, las secuencias, etcétera. Movimiento de datos es la parte de DataPump. En esta parte, fijaros, tiene una pestaña exclusiva para esta herramienta. Podemos hacer los antiguos export-import a través de exportar e importar datos con el DataPump. El DataPump, una de las cosas que nos permite, si lo hacemos a través del Enterprise Manager, incluso si lo hacemos a través de modo texto, es programarlo, porque realmente el DataPump se crea como un job en la base de datos y podemos hacer una programación para que todos los días a cierta hora nos haga un export de nuestro esquema o de todos los esquemas de la base de datos o incluso de una tabla exclusivamente. Y por último, esta es la parte que os decía antes, que nos facilita mucho la actualización de la base de datos. Tenemos software y soporte. Aquí podemos manejar, si hemos hecho la instalación poniendo nuestro usuario de Metalink, y evidentemente si tenemos licencia, con esta pestaña Metalink nos va proponiendo parches que son necesarios en nuestra base de datos y nos va proponiendo cómo aplicarlos. Y en soporte, en la parte de soporte, podemos dar CRs en el Metalink de manera automática. Si tenemos cualquier incidente, por ejemplo aquí tenemos un incidente, si fuésemos a este incidente y tuviésemos activado la parte de soporte, podemos notificarlo de manera automática a Oracle para que investiguen qué es lo que ha pasado en nuestra base de datos. Esta es la parte de abajo de la misma pantalla, para que veáis completo la portada del Enterprise Manager. Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, alertas, parches que nos propone si tuviésemos alguno, y nos dice el porcentaje de cumplimiento de unas normas que vienen establecidas en Enterprise Manager, pues por ejemplo, de nivel de disponibilidad de la base de datos, el número de reglas críticas que hemos violado si ha pasado un cierto porcentaje, etcétera, etcétera. Fijaros que también tenemos la parte de actividades de trabajos, las ejecuciones planificadas, las suspendidas y cuáles han dado problemas, para ver qué es lo que ha pasado en ciertos jobs que nos han dado problemas. Y por abajo tenemos enlaces relacionados. Estos enlaces relacionados varían en base a la pantalla en la que estemos. En la portada pues tenemos todas estas opciones. Vamos a pasar al tema 4. Creo que vamos decentemente de tiempo, nos quedan aún unas cuantas cosas. La configuración de red. Vamos a ver cuál es la estructura de red. La comunicación se hace a través de TCP/IP y a través del protocolo OracleNet. En un lado vamos a tener un listener, después veremos cómo configurarlo. En el lado del servidor tendremos el listener y en el lado del cliente lo que tenemos es una conexión a través de OracleNet, a través de un TNS-Names, donde le decimos la IP a la que tenemos que conectarnos y la instancia a la que tenemos que conectarnos. Con el OracleNet, cuando veis aquí aplicación, esta aplicación puede ser una aplicación que se comunique directamente con el OracleNet o puede ser, por ejemplo, un conector JDBC que en el fondo lo que hace es conectarse a OracleNet y utilizar el protocolo OracleNet para conectarse con la base de datos.
¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para instalar y configurar nuestro entorno de red? Bueno, pues a través del Enterprise Manager lo podemos hacer. Después veremos cómo. Hay una parte de administración de servicios de red. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el propio Enterprise Manager utiliza el listener. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es borrar nuestro listener y crear otro, si lo hacemos a través del Enterprise Manager, lo único que va a dejar hacernos es borrar. Porque en el momento en que lo borremos, si volvemos a conectarnos a través del Enterprise Manager, pues nos va a decir que no existe ese listener. Y a través del Oracle Net Manager podemos hacerlo, aunque a mí la herramienta que más me gusta es el NetCA, que os comentaba antes, que este es el que nos permite crear listeners de una manera muy fácil. El Net Manager, digamos que nos da una visión general de todo lo que tenemos instalado. Bueno, a través del Enterprise Manager, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues si pinchamos en la pantalla principal que teníamos antes, en el listener, abajo, en los links relacionados, nos cambiarán esos links y nos aparecerá una nueva cosa, que es el Net Service Administration. Pinchando en ese link, iremos a una pantalla como esta, donde tenemos los listeners en los que está trabajando la base de datos. Como veis aquí podemos crear uno nuevo, podemos suprimir, podemos parar, iniciar un listener, etcétera, etcétera. Como veis, hay cosas que, como os decía antes, no son muy recomendables de hacer, como por ejemplo suprimir desde aquí un listener. Pero sí podemos crear listeners nuevos. Bueno, ¿qué es el listener? Bueno, pues el listener es una oreja que está escuchando las peticiones de clientes para conectar hacia la base de datos. Cuando digo que es una oreja, es importante que tengáis claro que el listener es un proceso separado de la base de datos. Una típica pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si tenemos 10 personas conectadas a nuestra base de datos y paramos el listener? ¿Esas personas se desconectan de la base de datos? Pues no se desconectan, porque el listener es simplemente un iniciador de la conexión. Una vez establecida la conexión, el listener no participa. Lo que pasará si bajamos nuestro listener es que no se podrá conectar nadie más, pero la gente que está conectada permanece conectada hasta que cierra su sesión. Es importante que lo tengáis en cuenta porque muchas veces queremos sacar a nuestros usuarios de la base de datos y decimos, bueno, pues bajo el listener y los echo a todos fuera. No, el listener no echa fuera a nadie. El listener lo que va a hacer si lo paramos es que no entre nadie más, pero los que están dentro permanecen. Por defecto, el listener está en el puerto 1521. Se puede configurar para otros puertos dependiendo de vuestras necesidades de seguridad o de vuestros firewalls y demás. En la instalación de un listener le podemos decir, en la creación, perdón, del listener podemos decirle en qué puerto queremos que trabaje. ¿Cómo utilizamos el listener? Bueno, pues una herramienta modo comando es el listener control. Igual que antes en la Enterprise Manager Control, pues la nomenclatura es muy parecida. Es listener LSNRCTL, Start Listener. Digo Start Listener porque por defecto siempre ponemos todos los DBAs Listener al Listener, pero podría tener otro nombre, por eso aquí pongo el Listener Name. Y bueno, aquí hay una errata, el Stop es lo que habría que poner aquí, no el start. Es un error de copy-paste típico. Para el listener es el mismo comando stop listener. Muy bien. ¿Y cómo configuramos el cliente? Pues para configurar el cliente lo que tenemos que tener es un ficherín que se llama TNSNames. Y en el TNSNames lo que ponemos es una cadena de conexión. Esto de aquí es la cadena de conexión. Normalmente le ponemos el nombre del servidor o el nombre de la instancia, eso a elección de cada uno. Le decimos el protocolo, el nombre del host o la IP del host, si no tenemos forma de resolver el nombre, el puerto al que nos vamos a conectar y el nombre del servicio
que normalmente coincide con el nombre de la instancia. Es más, cuando haces una instalación se crea un servicio de base de datos con el mismo nombre que la instancia que hemos creado. Lo típico es poner ORCL en el service name. Aquí, por ejemplo, como es un ejemplo de una base de datos financiera, pues le llaman Finance. Y para conectarse, por ejemplo, esto es una conexión a través de SQL Plus. Lo que hacemos es lanzar un comando connect en el que ponemos login y password @ el nombre de la conexión que hemos descrito en el TNSNames. Esto lo que hace es llamar al listener. El listener nos resuelve la conexión hacia la base de datos, nos crea un proceso server y nos reserva un tamaño determinado en la PGA para trabajar y ya podemos empezar a trabajar con la base de datos. Vamos a ver un poco el concepto de instancia más en detalle. Esto es bastante complejo. Vamos a intentar no liarnos mucho porque, como os decía, no conozco vuestro nivel. Vamos a ver lo más básico. Como sabéis antes, os definía instancia como un espacio de memoria reservado para la gestión de la base de datos más una serie de procesos que trabajan con la base de datos. Aquí vemos un poco más en detalle lo que os comentaba antes. Esta parte de aquí es la instancia. Tenemos los procesos, los principales procesos de gestión de la base de datos y la estructura de memoria, la SGA. Esta es la estructura principal de memoria, que después veremos un poquito cada cosa para qué nos sirve. Y por otro lado tenemos un proceso usuario, un usuario que se ha conectado, y un proceso PGA para cada uno de los usuarios que se conectan. Digamos que la memoria se divide, cuando vayáis a gestionar la memoria veréis dos conceptos fundamentales, SGA y PGA. La SGA es común para todos, y la PGA es un espacio de memoria común, pero que cada usuario va cogiendo un cachito. En la versión 11, si no queréis meteros en jardines o si no vais a asistir al curso de tuning, la PGA y la SGA, es decir, toda la memoria, se gestionan de manera totalmente automática por Oracle. Lo único que tenemos que decirle nosotros es cuánta memoria total le vamos a dar a Oracle. Por ejemplo, si tenemos 4 gigas de memoria en la máquina, pues le podemos dar 2,5. Y él coge esos 2,5 y en base al uso de la base de datos va modificando el tamaño que asigna a la SGA y a la PGA. No solo eso, dentro de la SGA veis que hay distintos tipos de memoria, pues gestiona cada tamaño de cada uno de estos bloquecitos automáticamente. Vamos a ver ahora un poco algunos de los procesos que manejan nuestra base de datos. Por ejemplo, el SMON. El SMON lo que nos permite es cuando una instancia se cae, por ejemplo, se nos va la luz, y se nos quedan procesos, transacciones que estaban en memoria comitadas pero no en el disco, pues lo que hace es recuperar. Lo que hace es recorrer los redologs y volver a ejecutar todas esas transacciones. El PMON lo que hace es recuperar un proceso de usuario, aquellos procesos que se lanza a cada uno de los usuarios, cuando ese proceso falla. Lo que hace es limpiar la caché y pasar información a disco. ¿Y cómo pasa información a disco? Pues a través del Database Writer. El Database Writer es un proceso que está constantemente mirando lo que tenemos en memoria y lo va escribiendo a disco en base al checkpoint que tengamos definido. En este punto me gustaría explicaros algo, que es que la base de datos Oracle es una base de datos completamente asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un insert en una tabla, eso no quiere decir que se pase en ese mismo momento a la base de datos. Lo que hace es meterlo en memoria para que esté más rápidamente accesible al resto de usuarios. Con lo cual vamos a tener bloques en memoria que están
comitados, es decir, son bloques de datos que se han cambiado y que han sido comitados, ese insert o update ha sido comitado, pero que no ha pasado a disco. El checkpoint lo que hace es ver qué es lo que tenemos en memoria que no ha tenido uso suficiente, que no ha sido usado últimamente, y lo pasa a disco. Digamos que la SGA utiliza un método de guarda de bloques más usados, para que cuando yo haga un select no tenga que ir a disco tan habitualmente. Una buena base de datos bien tuneada hace un uso mínimo del disco, porque como todos entenderéis, el uso de disco es lo que más penaliza el rendimiento de una base de datos. Si podemos ir a buscar la memoria, mucho mejor. Bien, vamos a ver algunas cosas más. Aquí podemos ver algunas cosas más de lo que son nuestros cachitos de memoria. Vamos a intentar explicar de una manera sencilla y sin una pizarra, porque a mí me gusta mucho escribir en pizarra y es complicado sin una pizarra explicar esto, lo que es cada una de estas cosas. Vamos a explicar lo más fundamental. La buffer caché de la SGA es donde vamos a ir metiendo esos bloques de memoria más usados. Cuando yo hago un select, si ese bloque de memoria que estoy seleccionando no lo tengo, ese bloque, perdón, de datos no lo tengo en memoria, iré a disco y lo meteré en la buffer caché. Y posteriormente lo serviré a el usuario. Ese bloque se queda ahí por un tiempo determinado. Digamos que es una cola en la que vamos metiendo la información, la buffer caché es una cola en la que vamos metiendo la información por el medio. Cuando lo usamos mucho, este bloque es muy usado, usado por los usuarios, va subiendo en esa cola, va hacia arriba. Imaginaros una cola vertical, va subiendo hacia arriba. Y cuando no es usado, va bajando hasta que llega al final y entonces el checkpoint lo quita y lo escribe a disco, si ha sido modificado. Esto es lo que tenemos en la buffer caché. La buffer caché es importantísima para optimizar, como os decía antes, el rendimiento de la base de datos. Cuantos más bloques tengamos de los más usados aquí, menos iremos a disco. El redo-lock buffer es una estructura de memoria donde vamos guardando todos los inserts, updates y deletes que vamos haciendo en la base de datos. Este buffer se escribe muy habitualmente en los redo-locks. El checkpoint es muy rápido para no perder transacciones. En este buffer se escribe inicialmente lo que estamos haciendo, nuestro insert, y posteriormente pasará al redo, que veremos en el siguiente capítulo para qué nos sirve. Y por otro lado, vamos a ver lo que es el library caché. Dentro del library caché, la SARET de SQL Area, que son los SQLs más utilizados. Como sabéis, bueno, los SQLs se componen en memoria, se interpretan y se ejecutan. Si es un SQL que utilizamos muy a menudo, lo tenemos ya en memoria, con lo cual no tenemos que componerlo, no tenemos que hacer la interpretación del SQL y ejecutarlo. Ya queda guardado cómo hay que hacerlo en la shared SQL Area, lo cual nos va a permitir también optimizar el rendimiento de la base de datos en la ejecución de SQLs muy habituales. Como veis, esto da para muchas horas. Yo creo que es un día entero de curso solo explicar lo que es la memoria y cómo funciona, con una pizarrita y demás. Pero bueno, quiero que os suenen estos conceptos fundamentales de la memoria de Oracle. Bueno, esto sí que es importante, y si habéis hecho un startup de la base de datos, seguro que lo habéis visto. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un startup en la base de datos? Bueno, pues lo primero que pasa es que se levanta la instancia. Es decir, se coge la memoria necesaria para el SG y PGA. Esa memoria necesaria es la que nosotros le hemos configurado o que el instalador ha configurado al inicio. Lo que os decía antes, pues por ejemplo, si tenemos 4 GB de memoria, le hemos dicho que coja siempre 2,5, siempre coge el máximo y inicia los procesos, pues el PMON, el SMON, el DBWriter, etcétera, etcétera.
Una vez que hacemos esto, lo que hace es montar la base de datos. Es decir, leemos los ficheros de control. En los ficheros de control está escrito dónde están todos los data files que componen nuestra base de datos y los montamos como se monta un disco. Una cosa parecida. Y por último, lo que hace es hacer un open. Hacemos un open de la base de datos, bueno, lo hace el startup, que lo que hace es poner esos ficheros y esos datos a disposición de la instancia. La instancia puede hacer uso de esa información y, por lo tanto, la instancia queda linkada a esa base de datos y puede empezar a aceptar conexiones de usuarios. Muchas veces, si ya tenéis algo de experiencia, os habrá pasado que tenemos una base de datos no montada. La hacemos un startup, tenemos algún problema, por ejemplo, en un fichero de control y lo que ocurre es que se levanta la instancia, pero no es capaz de montar los ficheros. Con lo cual tenemos una base de datos no mount, una instancia no mount. Y otras veces podemos tenerla montada, es decir, hemos leído los ficheros de control, pero no hemos conseguido que se comunique con la instancia. Entonces tendremos una base de datos en modo mount, pero no open. Entonces esas posibilidades os pueden pasar. Bueno, vamos a ver los tipos de shutdown. El apagado de la instancia. Cuando tenemos una base de datos funcionando y queremos hacer una parada en modo comando, el comando que utilizamos es el shutdown y ese comando tiene distintos apellidos. Si no ponemos nada, si hacemos un shutdown a pelo, desde el SQL Plus, lo que hacemos es un shutdown normal. Esto es peligrosísimo, sobre todo en sistemas de producción. Tenéis que tener muchísimo cuidado, porque si no ponemos nada, lo que hace la base de datos es esperar a que todas las conexiones se cierren. Como os podéis imaginar, en un sistema de producción, si los usuarios los tenemos a nuestro lado, le podemos decir a todos cerrar la aplicación. Pero, por ejemplo, en un sistema web, si hacemos un shutdown sin más, imaginaros, eso no se apaga nunca, porque normalmente siempre hay gente conectándose a través de una web. La otra forma de parar una base de datos es haciendo un shutdown transactional. Esto espera a que todas las transacciones pendientes se terminen por parte del usuario. Es decir, podemos tener usuarios que están haciendo un update, todavía no han hecho ni un commit ni un rollback, con lo cual el shutdown espera a que se comiten o se haga un rollback de todas las transacciones y posteriormente desconecta a los usuarios. Esto es recomendable solo en ciertos casos y os digo en cuáles no es recomendable. Cuando tenemos unos sistemas transaccionales en los que las transacciones tienen un periodo de comitación o de rollback bastante elevado. Si un usuario nos hace un update, se va a tomar un café y no hace ni commit ni rollback de esa transacción, por mucho que yo haga un shutdown transactional, pues tengo que esperar a que vuelva del café. Lo bueno que tiene este shutdown es que no perdemos ninguna transacción. Garantizamos que la información que el usuario espera tener en el sistema la va a tener. El siguiente es el immediate. El immediate es la más usada. Seguramente si ya tenéis experiencia es la que usáis más habitualmente. Lo que hace el immediate es hacer un rollback de las transacciones no comitadas. Es decir, ese señor que se fue a tomar un café, que hizo un update y no hizo commit, cuando vuelva esa transacción la va a tener que volver a hacer. Porque lo que hace el immediate es rollback de todo lo que está pendiente y cerrar la instancia. Posteriormente desconecta y cierra la instancia. Esto nos garantiza que la base de datos queda de una manera estable, pero evidentemente hemos perdido transacciones si había alguna que estaba sin commit. Pero ya os digo, es la más utilizada porque esta, a no ser que haya algún problema, no suele fallarnos nunca. Y por último tenemos la diabólica. Digo la diabólica porque antiguamente en versiones 9, por ejemplo, hacer un abort era lo último que deberíamos hacer, porque lo que solía pasar es que el startup posterior no solía funcionar muy bien. ¿Qué es lo que hace el abort? Bueno, el abort es nuestro último recurso.
solo si no funciona el resto de modos debemos utilizar esto. Lo que hace es matar todos los procesos y liberar la memoria. Esto funciona sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tenido ciertos bloques en memoria que posiblemente estaban comitados de updates o inserts que hemos hecho, o deletes que hemos hecho, y no estaban pasados a disco. No había pasado el checkpoint y no había pasado a disco. Entonces, la base de datos sabe que ha habido un abort y en el siguiente startup nuestro proceso PMON lo que va a hacer es recorrer, nuestro proceso SMON lo que va a hacer es recorrer los redos que tenemos en disco, recuperando todas las transacciones que se habían hecho en la base de datos y no se habían guardado en disco. Por eso, ahora el abort no nos causa demasiados problemas. Desde la versión 10, si he tenido que hacer un abort alguna vez, no he tenido problemas de fallo en la base de datos, porque recorre perfectamente los redos. Evidentemente sí que hemos perdido información, igual que en el inmediate. Lo que no estuviese comitado, pues evidentemente lo hemos perdido. Pero lo que estaba comitado y estaba en los redos lo volvemos a ejecutar en la base de datos. El startup, después de un shutdown abort, le lleva bastante más tiempo porque tiene que hacer ese recovery de los redologs. Ahora vamos a ver lo que es un redolog. Pues claro, estamos hablando de ciertos conceptos, pero como tenemos que llevar un orden en el temario, pues hay cosas que quizás no suenen. Y ahora vamos a cerrar el círculo con las estructuras de almacenamiento. Estas son las estructuras de almacenamiento, lo que habíamos visto antes. Los control files, los data files y los redologs son las tres estructuras básicas de almacenamiento. Y vamos a empezar con lo que son los redologs, ¿vale? Me faltaba... perdón. Voy a explicaros primero lo que son los control files, aquí en esta diapositiva. Me faltaba algo aquí. Bueno, los control files, como os comentaba antes, es un ficherito que realmente es como una especie de catálogo. En este ficherito, aparte de otras cosas, lo fundamental que guardamos es la estructura de la base de datos. ¿Dónde está cada uno de nuestros ficheros de base de datos? ¿Dónde están nuestros data files? ¿Dónde están nuestros redolog files? Diréis, vale, ¿cómo sabemos dónde están los control files? Bueno, pues eso está en el fichero que antiguamente se llamaba init-hora, donde ponemos, pues por ejemplo, el tamaño de memoria inicial, pues dónde están los control files, cuánto le dedicamos al SGA y la PGA inicialmente, etcétera, etcétera. El control file es un fichero crítico, porque como os podéis imaginar, si es donde está indicado dónde tenemos nuestros data files y nuestros redologs, si este fichero se corrompe, la base de datos no va a arrancar. Con lo cual, el control file siempre tiene que estar multiplexado. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener dos copias del control file, siempre. Y la recomendación es que estén en almacenamientos distintos. Si se nos estropea un disco, que por lo menos el otro control file esté en un disco distinto, porque si tenemos los dos control files en el mismo disco, si nos estropea el disco, pues estamos igual de fastidiados. Por eso el control file es importante multiplexarlo para evitar, bueno, es obligatorio multiplexarlo para proteger contra fallos la pérdida de los datos del control file. Bueno, vamos a ver los redos. Los redos, ya os podéis imaginar un poco, por lo que he contado antes, para qué sirven. En los redologs lo que vamos metiendo es de manera ordenada cada uno de los inserts, updates y deletes, los DMLs, que hemos ido haciendo en nuestra base de datos. Y por supuesto metemos los commits o los rollbacks de esas secuencias, de esas transacciones. Oracle es una base de datos relacional y transaccional que mantiene la integridad de las transacciones, con lo cual tenemos una secuencia, por ejemplo, de updates, hemos hecho 10 updates y se commitan como una única transacción. Es decir, cuando yo hago un commit, todos esos updates que tenemos en esa secuencia quedan commitados. Otro concepto fundamental es que la transacción es por usuario. Es decir, si yo estoy haciendo un update en un dato y ese dato
lo está viendo antes de que yo haga el commit, otro usuario ve la versión anterior de ese dato. Por ejemplo, si estoy cambiando el salario a Pepe y todavía no he hecho el commit del dato, si Pepe consulta su salario, verá su salario antiguo. Hasta que yo haga el commit, ese dato no está disponible para el resto de usuarios. ¿Qué es lo que guardamos en los redologs? Pues cada una de esas secuencias en su orden. ¿Y cómo se guardan? A través del log writer. Se almacenan primero en el buffer y el log writer los va escribiendo en los grupos de redologs. Bien, concepto de grupo de redolog. Pues es una estructura cíclica de almacenamiento. Y ahora os explico cómo es esto. Imaginaros que tenemos 3 grupos de redologs aquí. Vamos escribiendo, normalmente, típicamente son de 512 megas cada grupo. Se pueden poner de menos, dependiendo un poco del número de transacciones que tengamos. Lo importante es que el tamaño nos permita mantener la integridad de los grupos. Y ahora os explico cómo. Yo, imaginaros, voy escribiendo, voy haciendo inserts y updates. Entonces se va escribiendo cada uno de esos inserts y esos updates y esos commits en el primer grupo. Cuando el primer grupo está completo, paso a escribir en el segundo grupo. Cuando el segundo grupo está completo, paso a escribir en el tercero. Y cuando el tercero está completo, vuelvo a escribir en el primero. Entonces, ¿qué es mantener la integridad? Los tamaños de los redos tienen que ser suficientemente grandes para que cuando el ciclo cambie, es decir, cuando yo vuelva del grupo 3 al grupo 1, no me quede ninguna transacción en el grupo 1 sin comitar, porque entonces tendría un problema. Es más, nos cascaría la base de datos, nos daría una alerta bastante importante. ¿Cómo se soluciona eso? Haciendo más grandes los grupos o creando más grupos, sin más. Por ejemplo, en sistemas muy transaccionales y que además se están replicando a través de streams o a través de cualquier otra tecnología, Golden Gate o DataGuard, lo normal es tener 6 grupos de redologs para que garanticemos que nunca machaquemos transacciones al volver a empezar el ciclo de redo. Muy bien. Ya nos queda poco, aparte se nos está acabando el tiempo. Por último, la estructura básica de almacenamiento de datos, es decir, donde están nuestros datos almacenados, es el table space. Esta es la estructura lógica de almacenamiento. Un table space puede estar compuesto por uno o más data files. Los data files es la estructura física, es decir, es cada uno de los ficheros, de los ficherines que tenemos en nuestro sistema de archivos y donde están guardados los datos. En los table space se almacenan segmentos. ¿Y qué es un segmento? Pues es cada uno de las tablas o índices que componen un esquema. Es decir, la tabla empleados es un segmento. El índice de clave primaria de un empleado es otro segmento. Y cada uno de esos segmentos se componen de bloques. Eso de lo que hablábamos antes, que estaba en memoria, que se recuperaba de disco, eso que normalmente tiene 8K, que puede tener 16 o 32, es un bloque. Y cada segmento se va componiendo de cada uno de esos bloques. Con lo cual, cuando nosotros metemos más datos, lo que hacemos es extender el segmento a través de bloques. Pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo crear un table space a través del Enterprise Manager. En la parte de servidor que veíamos antes, tenemos la opción de table space, le damos a crear, aquí tenemos, por ejemplo, unos cuantos, y una vez creado, nos dice el data file o los data files que queremos que tenga ese table space. Le damos a añadir data file, le decimos el nombre del fichero y el directorio donde va a estar. Como veis, esta es la estructura física de almacenamiento. Un data file solo puede estar en un table space. Sin embargo, un table space puede tener varios data files, pero un data file solo puede pertenecer a un table space. Cuando creamos un esquema de la base de datos, le decimos cuál es el table space por defecto de ese esquema. Eso no quiere decir que todos los objetos o todos los segmentos de ese esquema estén en ese table space. Yo después puedo crear una tabla diciéndole a esa tabla que en vez de estar en el table space por defecto del esquema, esté en otro table space. Una cosa más que os quería comentar. Existen
varios table space preconfigurados. Cuando instalamos una base de datos siempre hay varios table space que siempre están en nuestra base de datos. Algunos son obligatorios, como por ejemplo el system, sysouse, temp y el undo, y otros son optativos, como el users o el table space de ejemplos, el example. El system contiene el diccionario de datos, con lo cual evidentemente podéis entender que es obligatorio. El sysouse almacena datos auxiliares, por ejemplo, todos los datos del repositorio del Enterprise Manager están en el sysouse. El temp es un table space que nos sirve cuando la PGA del usuario no es suficiente y no puede darle más PGA al usuario, pues toma espacio en temp. Y el temp crece, por ejemplo, cuando hacemos order bys. Cuando hacemos un usuario hace un order by, ese order by se hace en la memoria PGA. Pero si es muy gordo y la PGA no llega, tiene que escribir en temp para poder hacer la ordenación. Y el undo es donde tenemos los segmentos de undo. Los segmentos de undo es bastante avanzado, pero bueno, simplemente comentaros, el segmento de undo lo que almacena es un histórico de todos los datos antiguos que teníamos en la base de datos. Es decir, cuando llega un update, como os decía, pues el dato cambia, el dato vivo es distinto, pero en el undo tenemos almacenado el dato antiguo. ¿Por qué? Porque la base de datos 11, y en el curso, por ejemplo, de Turing in Performance lo vamos a ver, tiene la flash recovery para que poder recuperar datos incluso aunque hayamos hecho un commit o hayamos hecho un roll, o hayamos, por ejemplo, si hacemos un delete y hemos hecho commit, podemos recuperar datos antiguos a través de la flashback, y el undo nos sirve para almacenar esa información. Entre otras cosas, el manejo de undo llevaría mucho tiempo explicarlo. Bueno, pues yo creo que hemos ido bastante bien de tiempo, me he extendido un poquito más de una hora, pero como veis es bastante denso todo lo que quería contar. Como tenemos más cursos las semanas venideras, pues podemos profundizar en muchas más cosas, y ahora pues si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en donde pone questions en el panel de control, o si queréis hacerlas vía voz IP, o telefónica, podéis levantar la mano y yo os abriré el micro. Os rogaría, hay varios que han levantado la mano, por así decirlo, os rogaría que aquellos que la habéis levantado por equivocación o por, pero que no queréis hacer la pregunta vía voz IP, os rogaría que la bajarais para dar paso a aquellos que realmente quieren hacer la pregunta. Antes de pasar al turno de pregunta, me gustaría nos gustaría conoceros un poquito más y me gustaría que respondierais a estas preguntas que os planteamos ahora mismo en la pantalla. Por favor, responderme a la pregunta y pasamos al turno de preguntas. Animaros, ya faltáis menos, que aquí veo todos los que votáis o los que no votáis, y hasta que no votéis la mayoría, no pasamos al turno de preguntas. Vamos a empezar el turno de preguntas. Vamos a ver, voy a primero a tratar de abrir el micrófono a alguno de los que habéis levantado la mano para que hagáis las preguntas directamente al ponente. Vamos a ver, David Bruguera, que es el que más tiempo lleva, te voy a abrir el micrófono a ver si quieres hacer una pregunta. David, ¿quieres plantear una pregunta al ponente? No, vale, pues entonces le bajo la mano. Vamos a probar Santiago del Campo.
Te ha abierto el micro, Santiago. No sé si quieres hacer una pregunta vía voz IP. Tampoco. Vamos a ver, José Martín Barrio. José, no sé si quieres hacer alguna pregunta vía voz IP. Está claro de que si no se había actualizado, Bueno, ella no contenta. vale, pues tampoco la quiere hacer voz IP. A ver, David Bruguera. David, tampoco. Bueno, ya quedan menos de... Con la mano levantada. A ver, David Bruguera. David, ¿quieres hacer una pregunta vía voz IP? Tampoco. Os ruego que los que no queráis hacer las preguntas vía voz IP me bajéis la mano, porque si no, mira, o si no vamos a hacer una cosa. Voy a bajaros la mano a todos y el que quiera hacer la pregunta, que la vuelva a levantar. El que quiera hacer la pregunta vía voz IP, que levante la mano de nuevo. A ver, Juan Carlos Alonso. Vale, vamos a ver. Juan Carlos Alonso, ¿tienes el micrófono abierto, Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Bueno, pues tampoco. Recordaros, solo levantar la mano aquellos que queréis hacer la pregunta vía voz IP. Voy a hacer un par de últimos intentos. A ver, con Pedro Dans. Pedro. No. Vamos a ver. A ver, los últimos que han levantado. Jorge Sánchez. Jorge, ¿quieres hacer la pregunta? Ah, perfecto. Venga, haz la pregunta, Jorge. Buenos días, Luis. Gracias. Mira, yo te quería comentar sobre el Esport Data Pump que has Sí. estado hablando. Ujú. Porque yo he solido utilizar, bueno, yo no soy administrador directamente de Oracle, sino de Ujú. SAP, pero solemos utilizar con bastante frecuencia Oracle por debajo. Entonces, Sí. bueno, utilizamos las herramientas y demás. Yo solía utilizar el Esport normal y bueno, cuando salió Sport Data Pump lo utilizábamos, pero nos vimos que había ciertas restricciones acerca de tablas con campos long o log, me parece. A ver si esto ya ha quedado no, resuelto. no, vamos, no sé en qué versión de base de datos estás, si en la 10 o la 11, pero En la bueno, 10, ahora mismo tenemos la mayoría con 10. yo tengo bases de datos bajo mi administración que tienen blobs, por ejemplo, binary logs, Sí. tanto en 10 como en 11, y utilizo el data pump. Es más, con el export import, bueno, hay una particularidad con los blobs, por ejemplo, y creo que los longs también. Los longs hace tiempo que no los trabajo, pero creo que también. Cuando haces la importación, es decir, cuando haces la carga, tienes que tener la estructura creada. Es decir, tiene que haber el create table hecho. Lo que no hace el import del data pump, el data pump imp, es crear tablas que tengan blobs. Entonces, tú las creas, le pasas el DDL de creación antes de hacer la importación y le dices al data pump que cuando se encuentre la tabla, el error de creación se lo salte. Es la forma de importar. Para la exportación no hay ningún problema, es decir, la exportación te la va a hacer sin ningún problema. Okay. La importación sí que tiene esa particularidad. Tienes que hacer la creación de la tabla con su estructura de datos y decirle al import, al data pump imp, que obvie el error de tabla ya existente y que se lo salte. Hay varias opciones en el data pump, que se lo salte haciendo un truncate, que se lo salte introduciendo datos a continuación, varias opciones. Con eso, ya te digo, yo no he tenido nunca ningún problema con blobs ni longs, haciendo la creación de la tabla antes. No sé si con eso te contesto tu pregunta. Vale, pues muchas gracias. Nada. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Agustín Calvo, que tienes también la mano levantada, te doy, Agustín. Te he abierto el micrófono si quieres hacer la pregunta vía voz IP. Agustín Calvo, no. Vale. Recuerdo que para hacer las preguntas por escrito no hace falta que levantéis la mano, ¿vale? Vamos a ver. Y voy a dar preferencia a la gente que quiera hacer las preguntas voz IP. A ver, Antonio Morales. ¿Antonio? Antonio Morales, ¿quieres hacer la pregunta vía voz IP? Te he abierto el micrófono.
No, vale. A ver, Alejandro Delgado, te voy a abrir el micrófono. Alejandro, te abro el micrófono. ¿Quieres hacer la pregunta vía voz IP? Alejandra Delgado. Nada. Bueno, Lorenzo Chacón, te abro el micrófono porque parece que tienes la mano levantada. Lorenzo, ¿quieres hacer la pregunta vía voz IP? No, la ha quitado. Bueno, a ver, voy a empezar a leer las preguntas. Os recuerdo, solo levantarme la mano aquellos que queréis hacer la pregunta vía voz IP, ¿vale? Porque hay muchas manos levantadas y si no, no voy a poder dar paso a todos. Bajarme la mano aquellos que no queréis hacer la pregunta vía voz IP, ¿eh? Voy a preguntarte, Luis, un par de preguntas de las que me han hecho Muy bien. por escrita. Dice... A ver, Daniel Iglesias dice, ¿la herramienta DataPum es solo de Enterprise Edition o también se incluye en estándar? En todas las versiones. Es una herramienta que desde la versión 10 está disponible en todas las versiones y está accesible a través del Enterprise Manager en la pestaña de movimiento de datos. En la versión 11 está en movimiento de datos y en la versión 10 ya no me acuerdo dónde está, fíjate, que hace tanto tiempo que no abro un Enterprise Manager de la 10 que no me acuerdo, pero bueno, creo que está en la misma parte que el tema de los backups, el mantenimiento de datos. En la 11 lo separaron. El mantenimiento de datos por un lado y movimiento de datos en el otro lado. Pero está disponible desde la Standard Edition 1 hasta la Enterprise. Ok, a ver, Beatriz Sonia me pregunta, Luis, una pregunta. Estoy en un proyecto de BI y me estoy instalando la base de datos para después de trabajar con Pentaho. ¿Qué me recomiendas para la instalación? Si la base de datos va a ser de consulta exhaustiva, es decir, es una base de datos no transaccional y de consulta exhaustiva, lo primero, el tamaño de bloque entre 16 y 32, no lo hagas de 8. Y lo segundo, la máquina tiene que tener mucha memoria, digamos de 4 gigas para arriba, y la asignación de memoria tiene que ser elevada. ¿Para qué? Para lo que os decía antes, de que no tenga que ir a disco a la hora de hacer esos selects. Eso es lo principal. Y segundo, si vas a hacer cargas de ese Data Warehouse a través de ETLs, tenéis que tener mucho cuidado con el tema de los auto-extend de los data files. No os lo conté, es cierto, se me pasó, los data files se pueden hacer autoextendibles. Entonces, cuando hacemos cargas masivas, si la carga no está bien hecha, sobre todo en proceso de desarrollo, nos podemos quedar o sin espacio en la base de datos porque no se autoextiende, o sin espacio porque eso se extiende y no nos queda más espacio en el disco duro. Hay que tener cuidado con eso. Y también te diría, el temp, mucho cuidado con el temp. No por la carga sino por las consultas. Como os decía, el temp es el table space donde que se utiliza cuando hacemos selects con unos joins, con unos order by o unos group by que implican mucho manejo de memoria. La PGA no es suficiente y empiezo a utilizar el temp. Yo me he encontrado en clientes con Data Warehouse que el temp se acaba sin espacio y normalmente el temp no lo tiene en AutoExtend. O también, volvemos otra vez, si está en AutoExtend se quedan sin espacio en disco porque hay consultas que cargan excesivamente el temp. Entonces vuestro diseñador de SQLs debería optimizar ese SQL para que no utilice tanto el temp, quitando group bys o quitando order bys, etcétera. Ajá. Bien, a ver, repito, mantener la mano alzada solo aquellos que queráis hacer la pregunta vía voz IP. Voy a empezar a ver, Juan Vela me la ha quitado. Bajar la mano los que no queréis hacer la pregunta vía voz, que no tenéis un micro, por favor. A ver, Alejandro Delgado, vamos a ver si suelte. Alejandro Delgado, te abro el micro. Alejandro, ¿quieres hacer la pregunta vía voz IP? ¿Alejandra? No. Vale, pues te quito el micro. A ver, Baltasar López Díaz, te abro el micro. Baltasar. ¿Sí? Sí, Baltasar, cuando quieras. Nada. Dime. Vosotros. Hasta luego. Vale, pues tampoco quería hacer la pregunta. A ver, Peña de la Rosa, a ver si tenemos suerte. Peña de la Rosa.
Te abro el micro, ¿quieres hacer Hola, la buenos pregunta? días. Hola, Peña, cuando quieras. Buenos días, Luis. Hola, sí, dime. Enhorabuena por la presentación. Gracias, En una hora gracias. no sabía que se podía dar tantos conceptos y resumir tanto. Demasiado, me parece. Sí. Me he apuntado Cuéntame. a las demás, ¿eh? A las demás que tiene Estupendo. pendientes. Perfecto, perfecto. Mira, en nuestra empresa somos más especiales y hemos instalado un ERP. En concreto, Ajá. Oracle Business Suite, versión Sí, 11. sí. ¿Te suena, no? Sí. No trabajo, en mi empresa hay gente que trabaja con esto, pero no es una de mis especialidades, los ERPs. ¿eh? Pero cuéntame. Has estado hablando de abrir las conexiones contra la base de datos, ¿vale? Mm. Yo te quería preguntar, en eBusiness Suite, ¿vale? Mm. Que sabes que está la capa de aplicación. Sí. ¿La forma de abrir las conexiones desde la capa de aplicación hasta la base de datos es normal, como has explicado, o tiene alguna particularidad? Hombre, yo entiendo, ya te digo, no soy un experto en eBusiness Suite, pero entiendo que tendrá un WebLogic, si no me equivoco, o algo parecido, un OC4J, y lo que llevará configurado es un conector JDBC, seguramente, hacia el listener. Entonces, si tú quieres cerrar las conexiones, Marina, es decir, cógeme el teléfono. en un momento determinado quieres cerrar las conexiones para que nadie acceda a tu base de datos, lo que haces es bajar el listener, con lo cual la capa, el middleware, no se va a poder conectar a la base de datos. Y si quieres volver a abrir conexiones, levantas el listener y listo. No sé si es eso a lo que te refieres, de abrir Sí, las sí, conexiones. Pero recuerda, los que estén conectados siguen conectados. Sí, Entonces, eso ha quedado claro. lo que puedes hacer, es una cosa que tampoco me dio tiempo a explicar, evidentemente, es en el Enterprise Manager ir a los usuarios, es decir, a las sesiones activas y hacer un kill inmediate de las sesiones activas en la base de datos. Si haces un kill inmediate, los kill de procesos de usuario funcionan igual que los shutdowns. Si yo hago un kill inmediate de un proceso de usuario en la base de datos, lo que hago es, si tiene una transacción pendiente, le hago un rollback y le cierro la conexión. Y si tienes el listener bajado, no se vuelve a conectar. Vale. Luis, otra pregunta, ya Sí. aprovechando. Sí. Vamos a ver, muchas veces he tenido problemas con lo que tú dices, que el listener no he podido acceder a través del listener y me he tenido que conectar directamente con mediante el puerto 22 por un SSH, ¿vale? Sí. Y he Sí, tenido que matar el proceso. Sí, te conectas, Dime. te conectas internamente, te conectas al sistema operativo y haces un SQL Sí. Plus al sistema operativo. Sí, pero es que ni siquiera, no sé, la base de datos se ha quedado, como diría yo, inservible. Tostada. Sí. Tostada, buena definición. Sí. Entonces... Pero tienes una forma de algunas entrar veces- siempre hay una forma de entrar. Si tú entras, ¿qué tienes? ¿Linux o Unix? Linux, Red Hat Enterprise Linux. Vale, tú entras con el usuario Oracle, el usuario de instalación Sí. de Oracle, que normalmente se llama Oracle. Sí. Si tú entras de esa manera y apúntate si quieres y haces un SQL Plus barra, SQL Plus espacio barra del 7 espacio as sysdba, as espacio sysdba, eso siempre te entra. No, haces eso. Y lo que te va a aparecer, tú entras en SQL Plus sí o sí. ¿Y cómo se comunica con la base de datos? A través de memoria, no entra a través de red. Entonces, en ese momento, si la base de datos está tostada, lo más normal es que te diga que estás conectado a una idle instance, o estás conectado a una instancia no mount, o estás conectado a una instancia mount. Lo primero que te aparece es a qué te has conectado. Si está open, mount, no mount o idle. Y en ese momento tú puedes hacer un startup, porque estás realmente conectado al software de Oracle. Haces un startup y te dirá si la base de datos empezará a intentar arrancarla y te dirá los errores. Y entonces con esos errores ya puedes empezar a buscar en Google, en Papá Google o en Metalink el error para intentar solucionarlo. Y si por ejemplo está no mount, pues puedes hacer un alter database mount para intentar montarla, o un alter database open si te monta, para ver hasta dónde llega, si la instancia está en una situación tal. Pero con ese comando siempre entras. Con ese comando siempre entras en el SQL Plus, siempre. Yo Desde siempre consola, que utilizo el comando en línea, desde consola, siempre utilizaba SQL Plus as sysdba. Es lo mismo. Tienes que ponerle la barra. Sí, la barra. Yo siempre pongo la barra. No sé si sin la barra funciona igual. Tendría que probarlo. Entre Porque comillas.
Mi costumbre siempre es, pues eso, SQL Plus, espacio, barra, espacio, asysdba. Con eso te garantizo que vas a conectarte siempre como sysdba y vas a poder trabajar con el startup y el shutdown y con los alter table, con los alter database o alter system, todo lo que es más básico de la administración en modo comando. Bueno, pues esperemos que no tenga que utilizarlo. ¿No? Sería buena Esperemos. señal, ¿no? Sería bueno. Hombre, también sería bueno pasar a la versión 11 si estás en 10, pero no sé en qué versión estás de base de datos. ¿En qué versión estás? ¿En la 10 o a mí la me 11? llaman 10. En 10. Estáis Sí, en la 10. La 11 es... La 11... Pero es que eso es abrir otro proyecto nuevo, totalmente nuevo. Sí, cierto, cierto. Tengo unos 50, unos 30 usuarios y no quiero que se pongan nerviosos. Vale, vale. Pero algún día tienes que pasar, recuerda que la base de datos 10 está fuera de soporte, ya está en soporte extendido. Acordaros, Vale. acordaros todos que la base de datos Sí, 10 tenemos- está en soporte extendido. Luis, muchas gracias. Nada, Muchas gracias. nada, un saludo. Muy bien, Peña. Ay. Bueno, vamos a ver. Agustín Calvo, tienes la mano arriba. Te voy a abrir el micrófono, a ver si quieres hacer la pregunta. Agustín, ¿quieres hacer la pregunta con micrófono? Agustín. No. Vale, recordar que no me levantéis la mano quien no queráis hacer la pregunta con micrófono, por favor. Antonio Morales, te voy a abrir el micro. Antonio Morales, vale, te bajo la mano. A ver, Carlos Larrea. Carlos, Sí, buenos días. buenos días, cuando quieras. Vale, Hola, buenos días. buenos días. Mira, bueno, tenemos un caso de una base de datos Oracle 11. ¿Sí? Es un caso, bueno, una base de datos que almacena para temas de control de flotas. Entonces, es una base de datos que, digamos, muy transaccional, como la has catalogado así de Sí, terminología. Son sí. muchas transacciones y de de pequeña información, ¿no? Porque son aproximadamente unas 15 a 20.000 posiciones a la hora que estamos recibiendo de los móviles, ¿no? Y que tenemos que almacenar. Sí. Actualmente el servidor tiene bastante memoria, es un servidor de 32 gigas de RAM. Muy bien. Tenemos limitado, bueno, hemos configurado la SGA y la PGA hasta a un máximo. Sí. Y luego el resto, como tampoco tenemos demasiada experiencia en tuning, Lo tenéis automatizado. lo tenemos automatizado. Bien, es la mejor opción si estáis en versión 11. Sí. El problema es que nos da permanentemente unos mensajes de que el servidor está paginando memoria. El servidor, el sistema operativo. Sí. ¿Qué Y, sistema bueno, operativo estáis utilizando? Windows 2008 R2. ¿R2 o R1? R2, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, no entendemos por qué tiene memoria RAM suficiente disponible como para no tener que paginar a disco. ¿Qué tamaño máximo lo habéis metido de SGA más PGA? Es decir, el max size de memoria. ¿Cuál Sí. tenéis configurado? Lo hemos llevado a la mitad de la La memoria. mitad. De gigas. 16. Pues no 16. debería. No debería. A ver, lo primero que te diría, Oracle y Windows es una combinación compleja. Como puedes ver, yo soy muy de Linux, es un defecto que tengo. Pero es una cosa bastante extraña que te esté paginando. ¿Tienes algo más en ese servidor? Aparte de la base de datos, ¿tienes un WebLogic o un servidor de aplicaciones o alguna cosa más? No. ¿Un IS o algo así? No. Está destinado solamente a almacén y luego posterior consulta de las aplicaciones cliente del recorrido de posiciones, pero digamos ese servidor está destinado solamente a almacén. O sea, recibe todo inserciones de posiciones. Sí. Y la paginación, cuando ves las alertas de paginación, imagino que la ves en el sistema operativo, ¿te dice de dónde viene esa paginación?
Me dices precisamente que es posible que tenga que realizar un tuning en las inserciones SQL de las posiciones, pero tampoco tenemos margen porque es un insert simple. Sí. Lo que pasa es que se produce muy frecuentemente, ¿no? O sea, claro, 10.000 posiciones a la hora Sí. y realizamos un commit cada 30 o 40 aproximadamente. Y ya no tenemos más opción de tunear. Vale. Lo que estoy viendo, tendrías que mirar cada cuánto tiempo se hace el checkpoint. Vale. Es posible que tengas configurada la base de datos de una manera genérica. No sé si habéis hecho algún tipo de tuneo de la base de datos, pero cuando eso suele pasar, se me está ocurriendo ahora, sin verlo, porque claro, es Sí. mejor verlo en vivo, Sí, me imagino, dentro de las limitaciones que tengo sin verlo. Lo que puede estar pasando es que está almacenando en memoria muchísimas de esas transacciones sin hacer checkpoint, es decir, el database writer no está escribiendo al ritmo adecuado. Por lo que yo entiendo, es una base de datos que recibe y almacena mucho, pero no se hacen demasiados selects, ¿o sí? Correcto, no. No, digamos, pues entonces una solución rápida que puedes probar sin con bastante rapidez es acelerar el checkpoint. vale. Es más, lo puedes hacer tú manual, se puede hacer por SQL Plus, puedes hacer un checkpoint muy rápido, probar cada 10 segundos hacer un checkpoint, a ver qué es lo que pasa, si la base de datos empieza a dejar de hacer eso. Si pasa eso, entonces cambias el parámetro del checkpoint para que lo haga cada menos tiempo en parámetros del sistema. Eso puedes buscar por internet cómo cambiar el checkpoint de la base de datos para acelerarlo y forzarlo a que se haga más a menudo. Realmente el checkpoint se tendría que estar haciendo correctamente porque la base de datos detecta cuántas inserciones hay y lo lanza creyendo que es lo adecuado, pero a lo mejor lo tienes que forzar a que se haga más adecuadamente. Porque es también el checkpoint es automático en base al movimiento de la base de datos, pero tú lo puedes forzar. Es lo que se me ocurre así de principio, que te esté llenando la memoria de bloques sin tener motivo, porque al ser una base de datos que está constantemente escribiendo, lo que deberías es intentar forzar que escriba a disco más habitualmente. De acuerdo. Y que no utilice tanto la memoria. De acuerdo. Ya te digo, se me ocurre así a bote pronto sin ver tu base de datos en vivo. Bueno, es una gran pista. a ver si por ahí van los tiros. Si no, te puedes poner en contacto conmigo, mi correo electrónico, y podemos verlo un poco más detenidamente. Pues muchas gracias. De acuerdo. Ok. Un saludo. Okay, Nada, hasta luego. Carlos, gracias. Vamos a ver, Antonio Morales, tienes la mano levantada. Te voy a abrir el micro a ver si quieres hacer la pregunta vía voz IP. ¿Antonio? ¿Antonio? Antonio Morales, nada, no quieres hacer la pregunta vía voz IP, te bajo la mano. Vale, pues entonces pasamos a hacer unas cuantas preguntas por texto. Si te parece, Luis, podemos estar hasta ahí cuarto. Perfecto. Vale. Digo por ponerle... Sí, porque si no podemos estar aquí hasta las 3 de la tarde. Un límite, exacto. Vamos a ver. Dice José Dorado, dice, ¿hay alguna solución para el uso de Hibernate que cambia el texto de las queries con alias en tablas y columnas y debido a esto el motor de base de datos tiene que parsearlas siempre? Pues, a ver, yo de Hibernate poco sé, porque soy DBA, no soy programador, y Hibernate tengo algún experto por aquí, pero por lo que entiendo mete alias, claro, entonces siempre hace parse. Hay un parámetro que veremos en el curso de tuning, ahora de memoria no se lo sé decir, que permite, en vez de que la comparación del texto de la SQL sea estricta, se hace una comparación por similitud. Es un parámetro de la base de datos, ya os digo, ahora de memoria no me lo sé, tendría que mirarlo, pero permite parsear por similitud y no por exactitud. Con lo cual, si una query es similar a otra, interpreta que puede ser esa. Quizás por ahí puedan ir los tiros. Se me ocurre ese parámetro del sistema Oracle.
Si quiere me puede escribir a mi correo, y yo se lo busco y le digo qué parámetro es. Y le contesto. Muy bien, José, pues le escribes. Dice Jorge Cañán, cursor-charin. A la pregunta que acabas de decir, bueno, pues... Vale, pues mira, perfecto. Cursor... Ya no lo tengo que buscar. Cursor Sharing, sí. Cursor charin, ¿eh? Sí, vale. cursor sharing. Vale, bueno, pues entonces vamos a ver, vamos a hacer otra pregunta. A ver, Juan Carlos Pérez dice, ¿cómo funciona sobre máquinas virtuales 11G? Vale, bueno, a ver, lo primero, a la instalación de una base de datos Oracle sobre máquinas virtuales que no sean máquinas virtuales Oracle, es decir, máquinas Citrix, Xen Citrix o como se llame ahora, y VMware, supuestamente no está soportado por Oracle. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si no lo instalas en la máquina virtual de Oracle, pues Oracle se puede poner tonto a la hora de darte soporte. Obviando eso, que es muy discutible, yo no soy de Oracle, con lo cual es muy discutible, lo que sí es cierto es que una instalación en máquina virtual, lo principal es que los discos donde se almacenan los datos no pueden ser discos virtuales. Bueno, a ver, pueden serlo, pero no es recomendable, el rendimiento de la base de datos baja. Yo las instalaciones que he hecho virtualizadas, los discos siempre han sido discos RAW. Se deja un disco RAW en el sistema y se conecta a la máquina virtual como disco físico. Y aparte como disco físico sin directo. Hay varias opciones dependiendo del sistema, si es VMware, Xen o máquina virtual de Oracle, para esa configuración. Un experto en VMware os lo dirá, pero tiene que ser un disco RAW. Es decir, para la máquina virtual, la escritura a disco de datos tiene que ser, y lectura tiene que ser idéntica que si no tuviésemos virtualización. Eso se consigue a través de un disco RAW no virtualizado, disco físico. Muy bien, vamos a ver, vamos a ir terminando. Tengo una cantidad enorme de preguntas. A ver, vamos a ver por dónde tiro. A ver, el Mahdi Aloui dice, hola Luis, una pregunta. Cuando he tenido que realizar una instalación de la base de datos Oracle 11G, se crean dos carpetas home, una por el software de la base de datos y otra para la instancia. Pero no he usado el DBCA, sino que el OUI mismo. ¿Se debería hacer de otra manera o lo normal es que haya dos homes? No, solo tiene que haber uno. No sé si estás haciendo la instalación en Windows o en Linux. Si la haces en Linux, en el punto profile le defines el home y ahí exclusivamente es donde te va a instalar. No entiendo por qué te está haciendo un doble home. En cualquiera de los dos entornos, tanto Windows como Linux Unix, puedes hacer una visualización de las variables de entorno. En Windows el Oracle Home se crea automáticamente. En Linux lo tienes que poner tú en el punto profile, pero debería estar en un único sitio el home. Es más, dos homes significa que tienes dos bases de datos distintas, dos instalaciones distintas de base de datos. ¿Cuándo hay dos homes en una instalación? Cuando tenemos en la misma máquina conviviendo, por ejemplo, una versión 10 y una versión 11. Pero solo en ese caso, o que tengamos varias instalaciones distintas de distintas versiones de base de datos, se pueden tener distintos homes. Pero lo normal es que tengas un único home para tu base de datos. Si quieres puedes escribirme a mi correo electrónico y mandarme unos pantallazos y vemos por qué está pasando eso. Vale, el Maddi dice que es Linux y luego dice él, es que a la hora de seleccionar instalar instancia no deja poner la ruta, y María Dolores Ferrandiz dice seguramente hizo una instalación que le falló, hizo otra y esa segunda le creó el segundo home. Sí, es bastante probable, aunque en Linux eso no pasa, porque lo hace, si le has puesto en el punto profile tu home, es ese en donde va a instalar. De todas formas, estoy pensando, en Linux es muy difícil que tengas dos homes. Que me escriba y lo vemos, porque okay. Es muy extraño que tenga dos homes. Ok, le escribes. Bueno, a ver, Lorenzo Chacón me dice cómo instalar EM sobre una base de datos creada previamente sin EM. Pues tienes que utilizar el mctl y ahí es un comando bastante largo.
es un comando bastante largo, pero con el mctl, si buscas en papá Google cómo crear una instancia, bueno, cómo iniciar Enterprise Manager, es mctl install, hay un montón de parámetros distintos, tienes que poner el nombre del el puerto, el listener, el nombre de la instancia y te crea él el repositorio. Es tremendamente sencillo una vez que sabe que tienes todo el churro y que lo hace automáticamente una vez que tienes el churro de creación. Muy bien, última pregunta. Me han hecho un par de preguntas sobre el tema de listeners. Dice María Dolores que se puede, sé que se pueden configurar más de un listener, pero ¿en qué casos es recomendable tener más de un listener? Y hay otra pregunta que dice ¿qué número máximo de listeners soporta Oracle 11G? Pues hay un número, sí que hay un número, pero de memoria no me lo sé, pero hay un número máximo de listeners. Pero yo os digo, no me lo sé de memoria. ¿Y cuándo es recomendable crear más de un listener? Principalmente cuando tenemos más de un servicio. No he comentado, no he podido contar lo que son en detalle, lo que son los servicios. Creo que en el curso de tuning lo voy a contar más en detalle. Pero imaginaros que tenéis una base de datos, una instancia, donde diferenciáis. Imaginaos que esa base de datos da servicio a un RP que tiene recursos humanos y que tiene, no sé, producción. Y diferenciáis el acceso de los usuarios de producción y los accesos de los usuarios de recursos humanos con dos servicios. Bueno, pues en ese caso es recomendable tener dos listeners, uno para un servicio y otro para otro servicio, para diferenciar la entrada de usuarios por cada uno de los servicios y diferenciar la entrada por distintos puertos. Es un caso típico. Ok, bueno, y la última pregunta, porque Marina me lo está diciendo, dice, respecto al EM, ¿se puede cambiar el puerto por el que se publica? ¿Qué pasa si tienes varias bases de datos en la máquina? A ver, si tienes, bueno, bases de datos, si tenemos varias instancias, cada instancia tiene su Enterprise Manager en un puerto distinto. Cada vez que tú creas una instancia nueva, es decir, creas una base de datos nueva, hablando así un poco rápido en el concepto de base de datos, cada base de datos tiene su Enterprise Manager en un puerto distinto. El primer puerto es el 1158, como os decía antes, y después creo que empieza en el 5001, 5002, 5003, para cada una de esas instancias. Por supuesto, se puede cambiar el puerto. Se hace también a través del mctl. Es más, si lo haces manualmente, como dije antes, si creamos un Enterprise Manager de forma manual, hay un parámetro opcional que es decirle a qué puerto quieres que vaya, en qué puerto quieres que se instale. Y puedes forzarle a que se instale en el puerto 999, por ejemplo. Muy bien, oye, pues hay muchas más preguntas más. Siento no haber podido trasladarle a Luis todas las demás. Efectivamente, estaros atentos a tecnowebinars.com porque ahí tenemos una agenda bastante atractiva para todos vosotros. Tenemos varias webconferencias más de este tipo. Recordaros que este webinar ha estado, digamos, organizado por Oracle, hay que mencionarlo. Y hablaré con Oracle porque dada el interés que ha desatado, pues vamos a ver si podemos organizar unos cuantos más alrededor de la base de datos de Oracle, Luis, porque la verdad es que ha habido bastante interés y muchísimas preguntas que no he podido trasladarte. Por mí encantado. Recordaros que tenéis el webinar en unas horas, lo publicaremos en demosdesoftware.com, lo podéis ver con capítulos tranquilamente, las partes que queráis y cuando queráis, con una definición de la imagen perfecta. Y si tenéis un iPad, también lo podéis ver en un iPad, lo cual es un gustazo, porque además la imagen es realmente espectacular. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Luis por haber estado con nosotros casi 2 horas. A todos vosotros. Y nos vemos por aquí en en un webinar virtual en próximas ocasiones. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo.